Hola mis estimados y apreciados hermanos, estamos nuevamente aquí frente a la cámara para traerles un interesante tema que es más como una respuesta a una inquietud o más bien una objeción que surgió en un diálogo o debate sobre el bautismo de infantes con dos amigos católicos. Entonces, para ponerlos en contexto, vamos a ver cuál fue la objeción que ellos pusieron, pero en este caso acerca del bautismo por inmersión. Les recuerdo que en Jerusalén no hay ríos, ¿sí? Ni hay piscinas. Entonces, si él habla del bautismo por sumersión, pues no sé dónde los va a sumergir, porque en esa época no había ni piscinas ni ríos en Jerusalén. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad considero que estos dos amigos católicos, Martín y Rodrigo, son personas, hombres muy buena onda. Entonces, les voy a dar la respuesta porque considero que pues, son buenas personas, pero son un poco pilluelos y tramposos cuando lanzan sus argumentos. Entonces vamos a hacer una respuesta, ¿cierto? Respetuosa, como he dicho, acerca de esta inquietud. Y para eso quiero citar de una página católica donde hacen una exposición sobre el bautismo lo siguiente. Bautismo de 3.000 personas en Jerusalén. Entonces vamos a ver qué dice. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Bueno, esta persona dice lo siguiente. Bueno, pues esas 3.000 personas que se bautizaron el día de Pentecostés solo pudieron haberlo hecho por aspersión, pues Jerusalén está sobre un monte en una de las regiones más altas del país, donde el agua es muy escasa y muy paliada. Tampoco había ríos en ese lugar, ni tiempo para bautizar de otra manera. ¿Cómo fue que bautizaron entonces a esas 3.000 personas? Lo más lógico, la aspersión. Bueno, básicamente la misma idea que nos planteó Rodrigo Calvo, ¿no? Que en Jerusalén no hay ríos, entonces era imposible efectuar un bautismo de 3.000 personas por inmersión. Bueno, hay un primer error ahí conceptual, ¿no? Cuando nos ubicamos en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2 y 3, cuando se habla ahí del bautismo, básicamente se está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, fácilmente se está hablando de que estas 3.000 personas que aceptan el mensaje, ese bautismo que menciona ahí fue el bautismo o sea, recibieron el derramamiento inmediatamente por Espíritu Santo. Entonces, para el Espíritu Santo no hay ningún problema en ser derramado en 3.000 personas. Pero bueno, aún así, estas personas también se tuvieron que haber bautizado en agua, porque recordemos que en el siglo I se bautizaban con el derramamiento del Espíritu Santo, pero también lo tenían que hacer en agua. Ahora, entonces, ¿cómo hicieron estas personas para bautizarse en agua? La Biblia no nos da el tiempo que demoró, ni a dónde fueron, ni nada de eso. Entonces, hay tres opciones. Esta es la opción católica, ¿no? Pedro cogió y les echó agüita a cada uno en la cabeza y eso fue en un santiamén, como se dice coloquialmente. Bueno, esta es la primera opción. Vamos a ver la segunda opción. Esto es un cuadro que han pintado básicamente autores protestantes donde se ve cómo llevan estas 3.000 personas al río Jordán. Pero esta opción también es imposible, porque el río Jordán quedaba, o queda más bien, a 140 kilómetros de Jerusalén. Entonces no era una opción viable. 140 kilómetros a pie en esa época se hubieran demorado días y hubiera sido muy fatigoso y hubiera sido, bueno, prácticamente imposible, ¿no? Esta opción tampoco es válida. En el río Jerusalén no fue. Juan bautizaba en el río Jerusalén, pero porque él ya estaba instalado allá. Entonces esta opción tampoco. Y hay una tercera opción que es esta, que es la de ciertos estanques, ciertas piscinas, pero entonces estas personas nos dicen que en Jerusalén no solo no había ríos, sino que no había dónde, que el agua era escasa. Bueno, eso es lo que vamos a ver entonces en este análisis. Ubiquémonos primero en el mapa de la Jerusalén del siglo primero. Entonces vamos a ver ahí cómo hay varios estanques, ¿no? Muy abajo está el estanque de Siloé, que es el que menciona la Biblia. Muy arriba está el estanque de Betesda, que es otro que también menciona las escrituras, ¿no? Entonces, esos dos estanques son mencionados en las escrituras. Pero también habían otros estanques, como el estanque de Israel, ahí cerca también del templo
y del de Betesda, el estanque de la torre, el estanque de la serpiente y otros estanques más. Voy a mostrarle, para que ustedes vean que no es cuento, voy a mostrarle los yacimientos arqueológicos de estos estanques que inclusive aún existen. Entonces tenemos las piscinas del rey Salomón, tenemos el estanque de la serpiente mencionado en el mapa, tenemos el estanque de las torres también mencionado en el mapa, y mire que son estanques gigantescos, piscina de Ezequías. Entonces volvemos al mapa, porque entonces un católico podría decir, ¿cierto? Lo que pasa es que estos estanques eran agua pública, ¿cierto? Eran estanques de agua pública, entonces eran estanques que almacenaban agua para beber y era para otros asuntos. Entonces, no sería lógico pensar de que 3.000 personas fueran a ensuciar estas aguas y a contaminarlas. Bueno, supongamos que algunos de esos estanques eran para agua pública, y eso es cierto, algunos eran para agua pública, pero vamos a ver cómo habían unos estanques que sí eran para inmersiones ceremoniales, para lavamientos ceremoniales, porque los judíos tenían la práctica de hacer unas inmersiones llamada la tevilá. La tevilá era una inmersión total en agua, ellos la practicaban en sus baños ceremoniales y la practicaban para los conversos, para los prosélitos que se convertían al judaísmo, tenían que pasar por esa inmersión de la tevilá. ¿Y en qué lo hacían? Vamos a ver, vamos a pasar al texto de Juan 5.2. Entonces, aquí se nos menciona que había un estanque llamado Betesda, el estanque de los 5 pórticos. Bueno, y dice que una multitud, mira que no dice que eran unas cuantas personas y que era un estanquecito de 2 metros, hay un tanquecito pequeño, no. Dice que iban una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos para esperar el movimiento del agua, porque algunos pensaban que un ángel venía y movía el agua y entonces ellos se metían para ser curados. Eso es una leyenda, ¿no? Entonces, si había una multitud y se metían inmediatamente es porque el estanque era muy grande, y efectivamente, vamos a ver aquí dónde queda ubicado el estanque de Betesda, ¿no? Que es al norte del templo, o al norte de la ciudad de Jerusalén también. Ahora miren la medida de este estanque. No eran estanques de 4 metros como nos dijo Rodrigo Calvo en otra parte del debate, ¿no? No, eran estanques enormes porque se metían una multitud de personas enfermas a ser curadas. Y no había problema en que se bautizaran aquí las 3.000 personas porque no había problema en contaminar el agua. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos practicaban la inmersión o la tevilá en agua que fluyera. Ellos no pueden practicar su tevilá, no pueden practicar sus baños ceremoniales en agua estancada, no, el agua tiene que fluir. Entonces, estos estanques no mantenían el agua estancada, sino que tenían un sistema de donde el agua fluía. Recordemos que en Jerusalén no habían ríos, pero habían cercas unos arroyos, por decirlo así, subterráneos, como el de Sison y otros. De Sison no, se me olvidó el nombre en este momento, pero entonces los judíos de las aguas subterráneas obtenían el agua y tenían estos estanques donde el agua fluía constantemente. Y aparte de eso, como era para lavados ceremoniales y para curación, no había problema en que fueran llevados aquí los que creyeron el mensaje, esos 3.000. Inclusive, mire que está cerca del templo, ni siquiera había que hacer un viaje muy, muy lejano. Pero supongamos que no era suficiente este sitio, supongamos, había otro estanque, ¿cierto? Que es el de Siloé. Entonces aquí se nos menciona el de Siloé, donde un ciego fue y se lavó también para ser curado. Entonces aquí vemos el mapa con ese estanque, que básicamente quedaba al sur de la ciudad de Jerusalén. Entonces ya tenemos 2 estanques de grandes dimensiones donde podían ser bautizadas muchas personas por inmersión. Entonces, ¿dónde queda ese argumento de que en Jerusalén no había agua? Pero eso no es nada, hay más. Vamos a ver. Estanque de Siloé. Bueno, mire lo que dice aquí. Los Midbe. Entonces, como yo les decía, los judíos practicaban algo que todavía la practican, la tevilá, que es una inmersión ceremonial para el lavado. Y es un bautismo que ellos hacen para los prosélitos que se convierten. Entonces, dice, las excavaciones arqueológicas realizadas cerca del monte del templo de Jerusalén han sacado a la luz casi 100 piscinas para el baño ritual. Una inscripción en una sinagoga del siglo II, III de nuestra era dice que estaban a la disposición de los visitantes que las necesitaran. El nivel mínimo del agua había de ser de 1.2 metros
porque los israelitas incurrían en varias formas de inmundicias de las que había que purificarse bañándose y lavando su ropa. Entonces, aquí hay detalles interesantes. Noten que solo en la zona del templo la arqueología ha encontrado más de 100 mikveh, o sea, piscinas para inmersión de los judíos. Y aparte de eso, dice que esas piscinas estaban disponibles según un escrito, una inscripción de una sinagoga, está disponibles para los visitantes que las visitaran. Entonces mire que no había problema en que los cristianos, en que Pedro y los apóstoles llevaran a estas personas a bautizarse, no solo a los 2 estanques que vimos enormes, sino también a otros más pequeños como eran estas mikveh, porque es que casi todo judío tenía una mikveh en su casa. Y vamos a ver entonces las imágenes. Miren, aquí se nos muestra una mikveh donde los judíos descienden esas escalas y hacen su inmersión ritual. Recordemos, como decía la inscripción, que estas mikveh tenían que tener más de 1 metro de profundidad para que hubiera una inmersión total. Entonces, vamos a ver qué tan abundantes eran. Recordemos que decía que las excavaciones han encontrado más de 100. Bueno, aquí vemos una, por ejemplo, ¿cierto? Pero está cerca del mar de Galilea. O sea, estoy mostrando para que vean que no solo era en Jerusalén, sino en todo lado. Ahora vemos otra mikveh. Ahora vemos esta otra en las puertas del templo. Mire, ya en las puertas del templo, otra mikveh más. Otra más al sur, dice, del templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué esas escaleras? ¿Por qué esas gradas? Porque las personas, para efectuar su baño de inmersión, tenían que descender las gradas y meterse en el agua. Entonces era para que no hubiera ningún accidente ni algo peligroso. Entonces para eso eran estas escalas. Mire, siempre hay unas escaleras para que las personas desciendan y se metan al agua y se sumerjan. Entonces vemos más mikveh, vemos más. Esta está al sur del templo también. Y no solo eso, mire, han encontrado mikveh en las propias casas de algunas personas en Israel. Una familia encontró una mikveh para el baño ritual de 2000 años de antigüedad debajo de su propia sala. Como les digo, se han encontrado cientos de estas mikveh para el baño ritual o la inmersión. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que no había agua en Jerusalén? De que no había dónde bautizar por inmersión. Si tenían 2 estanques enormes, si tenían cientos de mikveh. Bueno, sigamos, porque aquí hay una sorpresa. Miren esta casa y miren que debajo se han encontrado unas ruinas. Ahora, ¿a qué se han atribuido esas ruinas que hay allá abajo? Bueno, se han atribuido nada más ni menos que a la casa de la Sagrada Familia de José, de María y de Jesús en Nazaret. Entonces, esta es la que se le llama la casa de José en Nazaret, ¿cierto? Este yacimiento arqueológico. Ahora, noten la flecha roja que está señalando algo. Es una mikveh. O sea, una mikveh en la propia casa de la Sagrada Familia, en la propia casa de Jesús, en la propia casa de José y de María. ¿Cómo es que estas personas no van a creer entonces que no se podía practicar una inmersión? Si hasta en la propia casa de María había una. Mire, aquí hay ya una foto real de este yacimiento de la casa de Nazaret. Obviamente el fresco que hay atrás es muy moderno, añadido después. Pero mire, noten, una piscina con su escalerita para el baño. O sea, tanto José como María y Jesús practicaron sus baños ceremoniales también, porque ellos eran judíos y hacían sus inmersiones. Y cuando se estableció el cristianismo, nada de raro es que todas estas mikveh que tenían los conversos, los apóstoles y otros discípulos, que también eran judíos y tenían sus mikveh, nada de raro es que todo esto se utilizaran para esos bautismos. Entonces hay pruebas de sobra para demostrar de que había donde bautizar por inmersión en la Jerusalén del primer siglo y en todo Israel. Y no solo eso, la tradición católica también dice que María se fue con Juan a la ciudad de Éfeso. Y resulta que también por tradición ellos dicen que esta casa que está en esta foto es la casa de María en Éfeso. Ahora, ¿qué tenía la casa de María? Pues según la tradición católica, si sea cierto no me voy a meter en ese debate ahora, pero ¿qué tenía en la parte trasera o en el patio esta casa? Ojo, una piscina para inmersión. ¿A dónde queda la risa de nuestro amigo Martín Barrientos? Una piscina para inmersión. ¿Y cómo sabemos de que esa piscina es cristiana? Porque tiene nada más ni menos que la forma del pez, el símbolo cristiano más primitivo, el ictus, ¿cierto? Que representaba un acróstico acerca de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces mire la profundidad, más de 1 metro. Ahí bautizaban los cristianos también en Éfeso por inmersión.
Y hay una cantidad de fotos de piscinas y de baptisterios de esta época de los primeros siglos que se muestran que son para inmersión. Eso ya de pronto lo mostraré en otro video, porque no quiero que se alargue tanto. Entonces, sigamos. Nuevamente nos dice el católico, porque aquí vamos a otro bautismo, ¿no? El de Felipe al eunuco. Entonces dice que nosotros sencillamente ignoramos qué forma usó. Se usó, bueno, reconoce eso. Pero por el contexto que nos especifica que fue en un lugar con poca agua, lo más probable es que ha de haber sido por aspersión. Entonces, este católico concluye que por haberse bautizado el eunuco en el desierto, era un lugar de poca agua y no había dónde sumergirlo, sino simplemente aspersarlo. Entonces vamos a ver, porque primero que todo, bueno, esta es la forma en que se imaginan ellos que fue el bautismo del eunuco, ¿no? De echarle las goticas encima. Pero vamos a ver, este cuadro me parece hermoso. O sea, yo sé que no es un cuadro que representa la realidad bíblica, pero me parece un cuadro hermoso. Yo como pintor lo digo, o sea, no todo el arte es malo o es feo, ¿no? Hay arte que es bonito, hay arte religioso que es muy bonito. Ya que las personas practiquen la idolatría con ellos es otra cosa. Pero mira el texto. Primero que todo, el católico está contradiciendo el texto, porque el texto en todo momento está hablando de abundancia de agua, de que hay agua. O sea, lo repite varias veces el texto. Entonces, ¿cómo va a decir que era el desierto y que había poca agua y que tenía que echarle agüita nomás unas gotas encima? O que Felipe o que los apóstoles andaban con un frasquito ahí con agua para echarle a las personas unas goticas encima. No, mire que dice que fueron a un lugar donde había agua y que como había agua descendieron al agua. No es que simplemente estaban en un altico y pusieron un pie más abajito y ya descendieron. No, estas expresiones indican que se metieron al agua, como lo hacían los que eran bautizados en el Jordán. O sea, bajar al agua es meterse al agua y salir del agua es salir de esa masa de agua. Entonces, ojo con esas interpretaciones, ¿no? Entonces, este es el verdadero bautismo del eunuco etíope. Entonces ahí saltarán y dirán, no, pero es que semejante riachuelo o estanque o manantial que está ahí, eso es imposible que lo hayan en el desierto de Judea. Eso es imposible. Bueno, vamos a ver si es imposible. Porque resulta que este lugar en Janilla, a mitad de vía entre Jerusalén y Gaza, como menciona el texto bíblico, ha sido identificado como el lugar, según la tradición, del bautismo del eunuco etíope. ¿Qué se ha encontrado en este lugar? Miremos. Piscinas bautismales de antiguas, donde según eso se bautizó entonces el eunuco etíope. Entonces mire que aún en estos lugares desérticos están estos manantiales y están estas piscinas antiguas, donde fácilmente se pudo haber bautizado el eunuco. Claro, en el momento en que se bautizó el eunuco no había una piscina, era un manantial. Entonces la tradición ya en el siglo segundo, tercero, ya esos manantiales que encontraba y que los asociaba con esos bautismos bíblicos, entonces los convirtieron en piscinas bautismales. Seguían siendo para inmersión, ahí no se habla de ninguna aspersión. Y mire, vea, vamos al desierto de Judea. A ver si no hay manantiales donde bautizar por inmersión. Bueno, tenemos el Nahal Prab, tenemos la cascada de David, el Nahal Arugov. Entonces, mire, vea, manantiales hay de sobra en Israel, hasta en el desierto del Negev. Miren qué manantial tan bonito en el desierto de Negev, qué belleza de manantial. Entonces, el hecho de que la Biblia mencione que hay desierto no significa que no exista el agua y no significa que no existan los manantiales. De hecho, Israel es una zona muy rica, por eso se habla de la tierra prometida. Es una zona muy rica en estos manantiales y en estos oasis y en estos lugares donde fácilmente de camino por el desierto se podía bautizar a la persona por inmersión. Porque es que cuando una caravana o las personas viajaban, siempre los puntos de referencia por donde tenían que pasar eran estos manantiales. Las personas evitaban viajar por donde solo hubiera desierto. Entonces, tranquilamente, el eunuco fue bautizado en el manantial que les mostré yo ahora de Ein Janilla. Bueno, recordemos entonces lo que es la tevilá para los judíos. La tevilá es ese baño ritual que es por inmersión. Y tiene que ser por inmersión porque para eso construyen sus mikvé que tienen que tener más de 1 metro de profundidad. Entonces vamos al cristianismo primitivo. Los católicos se aferran a una sección de la Didache que dice que si no hay para bautizar por inmersión, entonces se puede bautizar rociando a la persona con agua. Pero resulta que, eso se los mostraré en otro video, resulta que la Didache es un texto que
fue compuesto por partes en diferentes tiempos, y aparte de eso se habla de que esta parte fue una interpolación. Por tiempo no voy a leer las pruebas de esa interpolación, las voy a leer en otro video, pero lo que sí les voy a leer es cómo Tertuliano nos habla de que en el siglo I, en su obra de bautismo, él arranca diciendo que habían ciertas personas, gnósticos ellos, llamados los cainitas, que eran como una víbora venenosa que querían sacar a los bautizados del agua, que no querían dejarlos practicar esa inmersión en agua, sino que querían sacarlos del agua y matar a los pececillos. ¿Por qué habla él de pececillos? Porque los cristianos cuando se bautizaban eran como pececillos que se sumergían en agua. Entonces, mire, estos gnósticos no querían practicar la inmersión, sino que querían era practicar otro tipo de bautismo. Entonces vamos a ver qué dice. Bueno, vamos a colocarlo en otro lado donde no estorbemos. Entonces noten cómo Tertuliano en su obra de bautismo nos habla claramente de que dice en el sentido que somos sumergidos en agua. O sea, él habla de que el bautismo que practicaban los cristianos en la era primitiva era sumergirse en agua. Entonces la pregunta es, para nuestro amigo Rodrigo, ¿cómo surgió el bautismo por infusión o por aspersión si no tiene prueba arqueológica, ni bíblica, ni primitiva? ¿Cómo surgió? Porque básicamente surgió a partir del siglo IV. Vamos a ver entonces cómo surgió. Resulta que en la Roma pagana se practicaba una ceremonia que llamaba la lustratio. Entonces era todo niño o niña cuando pasaban 8 o 9 días eran llevados a esta ceremonia donde se les incorporaba la vida religiosa y familiar, se les ponía el nombre y se les inscribía en el censo. Ahora, ¿en qué consistía la ceremonia? Bueno, la ceremonia para estos niños consistía nada más ni menos que en una aspersión o sea, lo rociaban con agua en la cabeza para que ellos desde ese momento recibieran un nombre y fueran inscritos en el censo y se consideraran ya ciudadanos de Roma. Entonces notamos en estas monedas algo que no sé si ustedes notan ahí, vamos a pasar a otra. En la moneda al final se ve algo así como largo y como no sabría describirlo, ¿no? Entonces, eso se llama el aspergillum, así lo llamaban los romanos, el aspergillum. Entonces, ese aspergillum era para rociar a los niños cuando iban a la ceremonia de su iniciación a los 8 días o 9 días, ¿no? Cuando se les rociaba en la cabeza para darles el nombre y para inscribirlos en el censo. Entonces, noten cómo encontramos pruebas de que de ese bautismo cristiano por inmersión en estas mitzvot, en todos estos estanques, en ríos, en manantiales que menciona la Biblia, que mencionan los cristianos de la patrística primitiva, cómo después al asimilarse el cristianismo con Roma, ya se pasó a practicar una lustratio romana, a practicar una ceremonia pagana donde no había inmersión, sino que había una rociadura. Y recordemos que el gnóstico, los cainitas decían de que había que sacar del agua a los pececillos y que no había que practicar la inmersión. Entonces, por eso es que dice Ireneo, ojo con esta cita, dice Ireneo en su obra Contra los herejes, otros piensan que no tiene sentido llevar al bautizado al agua, prefieren mezclar óleo con agua y pronunciando palabras semejantes a las que hemos dicho arriba, les unge la cabeza para que, según dicen, consagrarlos para la redención. Entonces, mire, noten cómo los gnósticos, aparte de lo que nos dice Tertuliano, ya nos confirma Ireneo de que los gnósticos simplemente decían que no tenía sentido sumergir a una persona en el agua, que era mejor, que era más sencillo y que era más correcto ungirles la cabeza, o sea, rociarles o derramarles algo de agüita con aceite en la cabeza. ¿Desde dónde proviene el bautismo católico? Estamos viendo ya pruebas de que el bautismo católico es nada más ni menos que una conversión o un sincretismo del gnosticismo y de la lustratio pagana de Roma. Entonces, por eso es que el bautismo católico ha llegado inclusive a degenerar tanto que hasta se hacen estas cosas tan bizarras. Entonces, este ha sido mi análisis histórico, bíblico, arqueológico. Espero que les haya gustado. Habrá una próxima entrega sobre este tema del bautismo porque nos falta analizar unas cuestiones más. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.